Dios les bendiga. Es una bendición estar nuevamente con ustedes y compartir esta conferencia el día de hoy. Voy a estar desarrollando este tema, el infierno y el lago de fuego. Tendremos nosotros base bíblica, base teológica para estar hablando y enseñando de este tema, porque muchas teologías también dentro del ambiente cristiano, dentro del círculo cristiano, niegan la existencia de este lugar. Muchas doctrinas dicen que el infierno es algo simbólico y no es algo literal. Pero el día de hoy, a la luz de la palabra, vamos a estar viendo que sí es un lugar real. Vamos a pedir la guianza de Dios en este momento. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón, que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El teólogo de teólogos, el maestro de maestros que es nuestro Señor Jesucristo, abordó del tema. De hecho, fue el primero en hacer mención del infierno. Entonces, si Cristo Jesús le dio tanta importancia a esta enseñanza, es porque realmente existe este lugar. Jesucristo fue el único que habló más de este tema. Pablo, de hecho, un dato muy interesante y curioso, Pablo nunca habló del infierno, aunque usted no lo crea. Sus razones pudo haber tenido el por qué no abordó del tema. Santiago habló un poco de ello, Pedro también, pero el que más abordó del tema fue Jesucristo. Más de 11 veces mencionó el infierno. Más de 4 veces el Hades. También le llamó el lugar de tormento, el horno de fuego. Le dio varios nombres. Entonces, si nuestro maestro por excelencia, que es Cristo Jesús, abordó y habló del tema, sin duda nosotros también debemos de abordar del tema, porque es algo muy, pero muy delicado. Estamos hablando de dónde va a pasar la persona la eternidad. Lo he dicho en otras oportunidades, no sé cuánto tiempo Dios nos regale de vida en esta tierra. Puede ser 50 años, puede ser 60, 70, 80, 100. ¿Qué son 100 años a la par de lo que es la eternidad, donde no tiene un fin? Y el día de hoy lo vamos a ver. Entonces Cristo en el libro de Mateo hizo mención del infierno. Ya lo dije, lo mencionó más de 11 veces. Más de 4 veces Hades, lugar de tormento, horno de fuego. Algunos se preguntará y dirá: un Dios tan bueno, un Dios que dice ser amoroso, dice ser compasivo y perdonador, ¿tiene un lugar donde la gente va a sufrir eternamente y para siempre? Dios tendrá que juzgar la maldad, la injusticia, todo lo que sucede en la actualidad. Dios un día tendrá que castigar la rebeldía, la injusticia. ¿Usted cree que es justo que una persona que le hizo daño a un niño, a una niña, la violó, la descuartizó, la mató, y la familia nunca supo de este ser querido? ¿Usted cree que sería justo que quede impune, que quede sin recibir su castigo? ¿Verdad que no? Y la Biblia dice en 2 de Timoteo 4:8 que Dios es el juez justo. En Él no hay ninguna injusticia. Dios no conoce la injusticia. Entonces Él va a juzgar tarde o temprano al hombre y a la mujer con una justicia justa, con una ley que no se puede manipular.
En el libro, vamos a seguir leyendo, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 45, como ustedes ven en la pantalla, dice: si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al lago de fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, ¿cuáles son las características del infierno? Según Cristo, y esto no es enseñanza, no es enseñanza de los evangélicos, quiero decir, no es enseñanza de los protestantes, como nos llaman de manera despectiva, sino esto es enseñanza de la Biblia. Y Cristo fue el que hizo mención y dice que el infierno, una de las características del infierno es que el fuego no puede ser apagado, el gusano de ellos no muere. Cuando Cristo hace mención que el fuego no puede ser apagado y el gusano nunca muere, está hablando de una eternidad. Está hablando que esto no tiene fin. Esto es más delicado de lo que usted se imagina. Esa es la razón, el por qué tenemos como tarea advertir a las personas. Tenemos como misión hablarles de la verdad y evitar llegar a este lugar. Créame que el infierno no es un juego. Créame que el infierno no es un invento de la religión. El infierno no es para manipular a las personas como muchos dicen. ¿Cuántas personas se expresan y dicen: lo que pasa que los religiosos nos quieren intimidar, nos quieren asustar, nos quieren manipular para que nosotros creamos en su religión? Y ese no es el objetivo. El objetivo primordial es advertirle a usted para que nunca llegue a ese lugar, porque Cristo dice que el fuego no puede ser apagado. El gusano nunca muere. Muy bien. Ahora, científicamente, en la actualidad, ¿será posible que puede existir un lugar donde constantemente hay llama, donde constantemente hay fuego? Por supuesto que sí. En la actualidad, con la tecnología y todo lo que tenemos a la mano, nadie puede negar de que actualmente puede existir un lugar donde hay fuego. Por ejemplo, esto solamente es una prueba de ello. En la actualidad podemos tener nosotros pruebas de que haya un lugar donde haya fuego constantemente. Por supuesto que sí. Creo que ninguno puede negar que actualmente la tierra produce fuego. La tierra produce azufre. Por ejemplo, esta imagen que estamos viendo son las lavas que salen de un volcán. Un volcán que 24 horas del día está ardiendo literalmente en fuego. 24 horas del día tiene azufre en su interior. Un dato importante dice que la lava puede llegar a tener una temperatura de 1200 centígrados de temperatura. Cuando está, dice que dentro del volcán, cuando está en la superficie de la tierra, puede llegar a tener una temperatura de 6000 grados. Ya cuando sale a la superficie, entonces baja a 1200 centígrados. ¿Sabe usted lo que es esto? Haga una prueba. Prenda usted la estufa o haga una fogata. ¿Y cuánto tiempo logra usted mantener la mano, un dedo, en ese fuego? Le puedo garantizar que no aguanta ni siquiera 10 segundos. Y por supuesto no se compara con la temperatura actual de lo que está debajo de la tierra. ¿Se imagina entonces pasar una eternidad? Pasar años y años, como Cristo dijo, siglos de los siglos, y nunca tiene un final. ¿Se imagina usted pasar la eternidad en ese lugar de tormento?
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Evitar llegar a ese lugar. Evitar a toda costa de no parar a ese lugar. Y cuando Dios extiende la invitación, si el infierno no fuera real, como muchos creen y enseñan, que el infierno es de manera simbólica y no literal. Entonces, si el infierno no fuera real, ¿por qué Cristo vino a dar su vida en la cruz por usted y por mí? ¿Por qué Cristo tuvo que abandonar su trono de gloria? Cristo tuvo que abandonar su lugar allá en el cielo, porque Él sabe perfectamente de la realidad de este lugar, y esa es la razón, que Él no escatimó esfuerzos, no le importó el ser igual a Dios, no le importó dejar su trono de gloria y venir a derramar hasta la última gota de su sangre. Yo le pregunto a esos maestros, a esos teólogos que enseñan que el infierno no existe, que el infierno solo es algo simbólico, le pregunto, ¿el fuego y el azufre que Dios derramó sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra fue algo simbólico o fue algo literal? Creo que no necesitamos debatir tanto, todos llegamos a la conclusión que fue algo literal. Entonces Dios sí puede ejecutar juicio. Entonces Dios sí castiga la maldad. En el libro de Salmos capítulo 9 versículo 7 dice: pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Tenemos suficiente material bíblico para enseñar que Dios un día juzgará a la humanidad. Dios un día juzgará al hombre y a la mujer. En el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 20 dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado. Claramente la palabra de Dios nos enseña en Proverbios capítulo 11 versículo 21, tarde o temprano el mal, aquella persona que le gusta actuar de mal manera, le gusta hacer lo malo, un día recibirá el castigo. El día de hoy, los asesinos, los extorsionadores, los secuestradores, la gente que hace maldad, la gente que roba, la gente que extorsiona, la gente que hace un sinfín de estafas, posiblemente después de hacer una maldad se ríen. Quizá llegan a casa y celebran el haber engañado a alguien. Un día lo tienen que pagar. ¿Cuántas personas están llorando un ser querido el día de hoy porque alguien les arrebató de manera violenta, de manera brutal a ese ser querido? ¿Cuántas personas el día de hoy están llorando la partida de un ser querido porque alguien más le arrebató la vida? Entonces Dios un día juzgará al hombre y a la mujer. Tratemos entonces a toda costa de no llegar al infierno. El lago de fuego. También una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. Pero tenemos que entender esto, que Dios no preparó el lago de fuego y el infierno para el hombre y a la mujer. Dice que el lago de fuego y el infierno es un lugar preparado por Dios donde sufrirán tormento eterno el diablo y sus ángeles. Pero aquí viene lo triste y aquí viene lo preocupante, que las personas que se rehusaron de creer en Jesús, las personas que rehusaron cambiar su vida y no abandonar el pecado, no hacer un cambio, también estas personas pueden ir a parar al lago de fuego. He aquí la importancia de recibir a Cristo. Por eso nosotros no predicamos religión. Nunca decimos: ven a nuestra iglesia, congrégate con nosotros porque solo aquí hay salvación. Estamos motivando que las personas acepten a Cristo, que las personas se conviertan a Jesús, que acepten la doctrina que Cristo dejó, que es el Evangelio. Porque la única manera de llegar al cielo, la única manera de obtener salvación es a través de Jesucristo. Fue el único que dio su vida en la cruz del Calvario. Él lo dijo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo a través de Cristo podemos alcanzar vida eterna. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vemos entonces por la Biblia, acá tenemos una base teológica que nos enseña que el infierno no fue preparado para el hombre y la mujer, ha sido preparado para el diablo. Pero aquellas personas, repito, que se rehúsan de creer en Jesús, que se rehúsan de aceptar el evangelio, también son fuertes candidatos de ir a parar a ese lugar. Dice la Biblia que Jesucristo, en el día del juicio, en el final de la vida del hombre y de la mujer, dice que apartará unos a otros y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una vez más, otra pregunta para los que enseñan que el infierno no es real, sino que es algo simbólico. Cuando Dios derramó aguas torrentales de lluvia sobre la humanidad en la época de Noé, ¿fue algo literal o fue algo simbólico? Por supuesto que fue algo literal. Hay suficiente prueba científica de que sí, hubo un diluvio. Las personas que estudian la historia, estudian la ciencia, han llegado a la conclusión que sí, en verdad, la tierra sufrió un diluvio hace mucho tiempo, hace miles de años. Entonces, si Dios derramó lluvia para castigar a la humanidad, por supuesto que Él juzgará también al hombre. Pero esto es el punto importante. El otro día estaba evangelizando a una persona, a una joven, y le dije: ¿por qué no aceptas a Cristo? ¿Por qué no aceptas una invitación de acompañarme a la iglesia y que pases un momento con nosotros? Y me dijo: ¿y qué hacen ustedes en la iglesia? Porque yo nunca he ido a una, me decía, a una iglesia cristiana. Bueno, en la iglesia, le dije, adoramos a Dios, escuchamos la palabra de Dios, se para el pastor, nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Y me dijo: ¿y en el cielo? ¿Qué se va a hacer en el cielo? Le dije: bueno, en el cielo vamos a pasar toda la eternidad adorándole, glorificándole, dándole honra. ¡Qué aburrido! Si es así el cielo, yo prefiero el infierno. Entonces, veamos este video. Muchas personas creen que el infierno es esto. Mucha gente cree que en el infierno va a haber droga, licor, sexo desenfrenado, baile, diversión a lo grande. Mucha gente cree que así será el infierno. Mucha gente cree que en el infierno habrá música, habrán DJs, habrán muchas personas y habrá locura total, un desenfreno. Mucha gente tiene esta perspectiva y piensan ellos que así será el infierno, y cuando no es así. A lo largo de esta conferencia vamos a ir viendo cómo será ese lugar. ¿Qué Cristo habló acerca de eso? Entonces, mucha gente cree que el infierno será así, y esta persona me dijo el otro día: si es así el cielo, de ir a adorar a Dios, de cantar aleluya, gloria a Dios, qué aburrido, prefiero el infierno. Querido amigo que me está viendo, querido hermano y hermana, el infierno no será un lugar de diversión. No será un lugar donde la van a pasar bien, donde no se van a aburrir. El infierno será un lugar de tormento. Jesucristo lo enseña varias veces. El único que abordó más del tema fue Jesucristo. Él fue el que habló más del infierno que todos los predicadores. ¿Por qué razón? Porque Cristo, el anhelo de Él es que ninguno llegue a ese lugar, que nadie pase en ese lugar. Por esa razón Él le dio tanto énfasis, Él abordó tanto del tema. ¿Cuántas veces habló Cristo del infierno?
porque Él quiere que ninguno llegue a ese lugar. Mire, veamos este otro video. Esto es la evidencia de que sí puede existir y existe el día de hoy debajo de la tierra azufre, fuego. Esto es la lava que sale del volcán. En todos los volcanes del mundo, esta es la lava. Entonces, sí es posible. La ciencia no puede negar de la existencia de mucho fuego debajo de la tierra. Aquí estamos viendo cómo una persona sustrajo un poquito de lava para ver qué tan caliente es. Y esto es un volcán en erupción. Y la Biblia habla de un lago de fuego. Entonces, ¿es posible entonces que pueda existir esto en el futuro? Por supuesto que sí. Si el día de hoy lo podemos ver, mire el cráter de este volcán, cómo expulsa fuego, azufre, llama 24 horas del día. Entonces es posible que pueda existir un lugar así. Cristo habló tanto del infierno, del lago de fuego, del horno de fuego, del lugar de tormento, el horno de fuego. Le dio tantos nombres porque Él quiere que ninguno llegue a ese lugar. Hágase la idea. Imagínese usted pasar una vida eterna en un lugar así, en un lago de fuego, en un lago de tormento. ¿Se imagina usted pasar una eternidad en ese lugar? ¿Qué es la eternidad? La eternidad es que no tiene fin. Pasan los años, 1.000.000 de años, 1.000.000.000, 1.000.000.000.000 y todos los números habidos y por haber, y no tiene fin. Eternidad es que no tiene fin. ¿Se imagina usted pasar una eternidad en ese lugar de tormento? Por eso Cristo abordó tanto del tema. Cristo fue el único que habló más del infierno. Cristo fue el único que abordó tanto del infierno porque Él anhela y desea que ninguno pase ese lugar. Pero lo triste del caso, y esto es lo que a mí me preocupa y se lo digo honestamente, no se lo digo hipócritamente, se lo digo de manera real. Lo que a mí me preocupa es que muchos cristianos van a pasar en ese lugar. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora vamos a ver, ¿quiénes son los candidatos para ir al infierno según la Biblia? No según lo que yo diga, no según lo que yo predique, sino lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los candidatos para ir al infierno? En el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, los candidatos y ellos ya fueron juzgados. Algo importante que nosotros debemos de saber es que el diablo ya fue juzgado. El diablo ya fue sentenciado. Y lo que le espera al diablo, al falso profeta, a los demonios, a los que lo siguieron, les espera un tormento eterno en el lago de fuego. Dice claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 20 que la bestia, el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, los primeros candidatos, y ellos ya están sentenciados, es el falso profeta, el anticristo, serán lanzados al lago de fuego. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces ya vimos los primeros candidatos, los que van a pasar la eternidad en el lago de fuego, es el falso profeta, el anticristo y el diablo, y por supuesto sus ángeles. Y acá dice que serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. Entonces, con este pasaje podemos decir y confirmar que realmente el lago de fuego, el infierno, es un lugar real, no es un lugar simbólico, como muchos enseñan. Porque si fuera simbólico, Dios no haría mención en el libro de Apocalipsis que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por eso debemos de tener cuidado con las enseñanzas que nosotros escuchamos. Debemos de pedir guianza al Espíritu Santo. Y cuán importante es traer este tipo de conferencias, porque usted no lo escucha el día de hoy. Yo he ido a un sinfín de congresos habidos y por haber, como usted no tiene idea. He estado en congresos donde han estado pastores de talla mundial, donde han estado maestros de talla mundial, pero estos temas del infierno no se tocan. Lo que el día de hoy usted escucha si va a un congreso es cómo conquistar tus sueños, cómo alcanzar el éxito, cómo ser un empresario exitoso. No se toca el infierno. ¿Por qué no hablamos de esto? Tenemos una gran responsabilidad. Usted que me está viendo, es predicador, es pastor, es evangelista. Un día usted entregará cuentas delante de Dios. Un día usted se va a presentar delante de Dios y tendrá que rendir cuentas si no predicó del infierno, si no predicó del lago de fuego. Si Cristo hizo mención de ello más que ningún predicador, si Cristo abordó del tema en varias oportunidades, entonces ¿por qué nosotros no predicarlo? ¿Por qué nosotros no enseñarlo? Yo lo tengo bien claro. No van a ser los narradores de fútbol los que van a hablar estas verdades. No son los actores de Hollywood quienes van a predicar del infierno. No son los actores de novelas en diferentes países que van a abordar del tema. No son los famosos, somos usted y yo. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Es un privilegio ser predicador? Por supuesto que sí. ¿Es un privilegio ser un instrumento de Cristo? Por supuesto que sí. Pero también conlleva una gran responsabilidad, porque un día nosotros nos vamos a parar delante de Dios y vamos a entregar cuentas si enseñamos o no enseñamos de este tema. Hay muchos congresos en la actualidad y hay que pagar la entrada, no es de gratis. Usted paga para que no le prediquen la verdad, pero más sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad de predicar la verdad. Jesucristo nos ha llamado para que advirtamos a las personas sobre este lugar. Muy bien, ¿quiénes más son los candidatos de ir a parar al lago de fuego y al infierno? Apocalipsis capítulo 20 versículo 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no, ponga cuidado en el versículo 15, Apocalipsis 20:15, y aquí me voy a detener un buen ratito. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El versículo 15 está hablando de seres humanos, porque es obvio que el diablo, el falso profeta, el anticristo, los ángeles caídos ya no tienen su nombre en el libro de la vida. Ahora, los humanos tienen la oportunidad de alcanzar salvación si así lo quieren. Porque algo muy importante, nosotros no podemos obligar a las personas que acepten a Cristo. No podemos obligar a las personas que a fuerzas tienen que aceptar el evangelio. Esto es de manera voluntaria. En el momento que usted recibe a Cristo, lo confiesa como su Señor y Salvador, en el instante que usted toma la decisión de aceptar a Jesús, en ese momento su nombre es registrado en el libro de la vida y es sellado con el Espíritu Santo. Pero la triste noticia, dice la Biblia, Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Evangelizo a muchas personas
y me salen con esta excusa: es que yo tengo mi religión y estoy tan contento y no necesito otra religión. ¿Cuántas personas dicen así? Nosotros tenemos nuestra religión, nuestros padres, nuestros abuelos nos inculcaron tal religión y nosotros estamos tan a gustos. Pero no se trata de religión, querido televidente. No se trata de qué religión yo profeso, se trata de tener a Cristo. Y yo le preguntaba a esta persona: si te toca morir el día de hoy, ¿estás convencido que entras al cielo? Y me dijo: la verdad no lo sé. Bueno, que Dios decida. Uno debe de tener convicción de salvación. Uno no puede titubear. Si tenemos fe para las cosas materiales, si tenemos fe para lo terrenal, ¿cómo no debemos de tener fe para lo eterno? Si alguien me pregunta a mí: Diego, si hoy partes de este mundo, ¿estás seguro de tu salvación? Yo le respondo: 1000% seguro de mi salvación. Estoy 1000% convencido que yo despierto en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Me dijo: porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿A poco eres tan santo? No, créeme que no, que tengo muchos errores, pero yo tengo a Cristo. Y todos los días le digo: Señor, si en algo te fallé el día de hoy, perdóname. Si en algo te ofendí el día de hoy y quizá no me di cuenta, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa y nunca borres mi nombre del libro de la vida. ¿Por qué estoy tan seguro de mi salvación? Porque tengo a Cristo en mi corazón. No he abrazado una religión, no he adoptado una religión, he aceptado a Cristo. He recibido a Jesús en mi corazón y estoy completamente convencido que mi nombre está registrado en el libro de la vida. Y dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo dicen los protestantes como nos dicen de manera despectiva, lo dice la Biblia. Entonces, le pregunto en este momento: ¿usted está seguro que su nombre está registrado en el libro de la vida? ¿Usted está seguro que su nombre está inscrito en el libro de la vida? Y si su respuesta: no lo sé, no estoy seguro, hoy es una buena oportunidad. Este día es el día que Dios creó para que usted venga a Jesús. No se convierta a una religión, conviértase a Cristo. Sigamos leyendo. ¿Quiénes son los candidatos de ir al lago de fuego? Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando habla de perros, no está hablando de los animalitos. Los judíos le decían perros a los gentiles, a aquellos que no formaban parte del pueblo hebreo. Entonces, cuando menciona, eso es fuerte, cuando Dios menciona perro, es de aquel impío, aquella persona que vive una vida desordenada, una vida sin temor de Dios, una vida alejado de Él, que no toma en cuenta que existe un creador. ¿Cuántas personas caminan por la vida sin importarles que existe un creador que los está observando cada instante? El rey David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto, allí estás tú. Si voy a lo más profundo de la tierra, allí estás tú. Si yo voy en las más densas tinieblas, he ahí que tú estás ahí. El rey llegó a la conclusión que no nos podemos esconder de Dios. Dice: los perros estarán fuera, los hechiceros. El otro día yo tuve una pequeña discusión con un familiar y me dijo: Diego, que no se te olvide que nosotros somos naturales, que somos indígenas. Le dije yo, a toda honra, me siento muy orgulloso de ser indígena. Y dice él: pero recuerda que tenemos cultura, que tenemos tradiciones y no podemos
permitir que nuestras tradiciones, que nuestras culturas mueran y desaparezcan. Lo que nos inculcaron nuestros tatarabuelos, abuelos, papás, los antiguos. Y le dije, un momento, tío. Bueno, era un tío, ya me salió. Y le dije, un momento. Si esa cultura, si esas tradiciones que nosotros practicamos van en contra de la palabra de Dios, lo siento mucho, pero yo no lo puedo practicar. Le dije, cuando yo no tenía conocimiento de la Biblia, cuando no tenía conocimiento como tengo el día de hoy, yo decía, yo me siento orgulloso de ser maya, me siento orgulloso de ser indígena, pero cuando yo estudié la vida de los mayas, cuando yo estudié lo que practicaban los mayas, dije, no, eran idólatras a morir, sacrificaban a sus hijos al fuego, invocaban demonios, eran tan idólatras. Había Dios del sol, Dios de la lluvia, Dios de la luna, Dios del nacimiento, y una idolatría total. Y dije, no me siento orgulloso de ser maya, me siento orgulloso de ser de Cristo. Ahora pertenezco a la familia de Cristo. Ahora soy una nueva criatura. Ahora me he convertido a Cristo y es de lo que realmente me siento orgulloso. Dice, los hechiceros. ¿Cuántas personas practican la hechicería? Con la excusa es que tenemos tradiciones, es que tenemos cultura. Es que nosotros debemos no dejar morir las tradiciones de nuestros abuelos. Pero si esa tradición, pero si esa cultura va en contra de la voluntad de Dios, va en contra de los preceptos bíblicos, lo siento mucho, no lo puedo practicar. ¿Cuántas personas por ambición de dinero han acudido al brujo? Han acudido al encantador, han acudido al sacerdote maya para hacerles un secreto para que venga dinero. Escúchelo bien. Y lo más triste del caso es que muchos cristianos que se congregan dentro de una iglesia, que dicen ser evangélicos, acuden a los sacerdotes mayas, acuden a los brujos, a los hechiceros, para hacer un sinfín de rituales, que para llamar la buena suerte, que para llamar riqueza. Si usted está practicando eso, es un fuerte candidato para parar al lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, dice que tendrá su parte en el lago de fuego. ¿Cuántas personas practican la fornicación? Hay personas que tienen la oportunidad de casarse, pero no lo hacen. ¿Por qué no se quieren casar? Porque quieren mantener una vida de pecado. Yo le decía a un amigo, oye, ¿por qué no te casas? Porque yo creo que muchachas no te hacen falta, todo lo contrario, te sobran. Dice la persona, es que lo que pasa es que yo no quiero compromiso. El matrimonio es mucho compromiso. Imagínate que yo me case, que tenga mis hijos, ya no tendré libertad de salir y tener otras amistades. Entonces dice la Biblia que todos aquellos que practican la fornicación, ¿quiénes son aquellos que practican la fornicación? Son aquellas personas que no están casadas y tienen relaciones sexuales. Cásate. Tú que me estás viendo, cásate. Está a cuenta con Dios, arregla tu vida delante de Dios, porque si practicas la fornicación, eres un candidato de ir al infierno, al lago de fuego. Los homicidas. ¿Cuántos asesinos están sueltos por las calles? Aparentemente cometieron su fechoría, cometieron un acto delicticio y aparentemente burlaron la ley. Aparentemente los policías no se dieron cuenta, aparentemente hicieron bien las cosas, mataron un piloto de un camión, piloto de un autobús, algún comerciante, algún empresario, le quitaron la vida. Aparentemente no dejaron rastro, aparentemente no dejaron huellas, pero de los ojos de Jehová no se van a escapar. Un día se van a parar delante de Dios, y yo lo he comentado y lo he compartido, y el día de hoy creo que es preciso de compartir nuevamente. Yo estuve, por la gracia y misericordia de Dios, en los Estados Unidos durante 12 años.
Y vine a Guatemala y quise regresar y dije, pero esta vez lo voy a hacer diferente. Quiero regresar de manera legal y fui a la embajada americana a solicitar mi visa. Y llené el formulario y por supuesto, soy honesto, mentí. En el formulario decía, usted ya estuvo de manera ilegal en los Estados Unidos, y yo puse no. Según yo, en mi ignorancia, podía burlar la ley, o digo, la inteligencia de los Estados Unidos, de los americanos. Y cuando me tocó la entrevista y me paré delante del cónsul y me comenzó a entrevistar, me dijo, don Diego, ¿usted va a hablar con la verdad? Sí, voy a hablar con la verdad. ¿Usted ya ha estado en Estados Unidos? Le dije, no lo he estado. ¿Está seguro? Me dijo, estoy seguro. Y yo ahí, mire, firme, con mi mentira. Y luego me dijo, le dio la vuelta a la pantalla y me dijo, ¿y esta persona quién es? Y me llevé una gran sorpresa cuando vi mi fotografía en la pantalla del americano. ¿Y quién es Juan García? Porque es muy popular en Estados Unidos cambiarnos el nombre. En el año 2002 yo había utilizado ese nombre, Juan García, y ya ni me acordaba que había utilizado ese nombre. Y me dijo, ¿quién es Juan García? Yo no sé quién es Juan García. Es usted, me dijo. Usted trabajó en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, trabajó. ¿Cierto o mentira? Y le dije, cierto. ¿Va a hablar con la verdad o va a seguir mintiendo? Le dije, voy a hablar con la verdad. Y esto me quedó como una gran experiencia. Yo no pude burlar la inteligencia de los Estados Unidos. Yo no pude burlar la tecnología de la nación estadounidense. Entonces, ¿usted cree que nosotros vamos a burlar la sabiduría de Dios? Si no podemos burlar la tecnología de países sofisticados, países muy avanzados, ¿usted cree que nosotros podremos burlar la inteligencia, la sabiduría de Dios? Como dijo el reverendo David Hegel, que Dios lo bendiga, por si las grandes casualidades de la vida logra ver esta conferencia, y él dijo, un día vamos a pararnos delante de Dios y va a pasar una pantalla como la que tenemos acá, y en esa pantalla todo, pero todo lo que nosotros hicimos en la vida va a salir, a menos que le hayamos confesado a Dios nuestros pecados, y dice la Biblia que nunca más se acordará de ellos. Entonces, si confesamos los pecados, nos arrepentimos, nos apartamos, no va a aparecer, solo van a aparecer las cosas buenas. Pero aquellas personas que nunca se arrepintieron, que nunca le pidieron perdón a Dios, que nunca cambiaron su vida, habrá una pantalla y todo saldrá. Aún el pecado más escondido, que según cuántas personas el día de hoy, al menos acá en Guatemala, bueno, dígame si estoy mintiendo o no, uno se queda sorprendido de la cantidad de autohoteles que se construyen dentro, bueno, en las carreteras. Uno se sorprende que a cada tiempo resulta un nuevo autohotel. Y esto que nos da a entender que la infidelidad está multiplicado. Quiere decir que el adulterio se está multiplicando. La persona podrá ir al autohotel más escondido a adulterar con otra persona que no sea su pareja. Posiblemente puede burlar al esposo, puede burlar a la esposa, pero no puede burlar a Dios. Dice la Biblia, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira tendrá su parte en el lago de fuego. ¿Quiénes son los otros candidatos? Usted y yo, ¿qué me está viendo? Comenzando conmigo, debemos de procurar de no parar al lago de fuego, de no parar al infierno, procurar hacer la voluntad de Dios, cada día esforzarnos de agradarle a Él. Dice en el libro de Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los que son mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted está notando y prestando mucha atención, una vez más Dios menciona la fornicación, el homicidio, pero me llama la atención que en primer lugar ponga la cobardía. Dice, pero los cobardes e incrédulos.
Fíjese que muchas veces nosotros los que predicamos no tocamos el tema del pecado, no queremos hablar de fornicación, de adulterio, de hechicería, porque se pueden enojar los hermanos. Pero dice que los cobardes, quiere decir cuando yo no quiero afrontar el pecado, no quiero confrontar el pecado, quiere decir que soy un cobarde. Ojo, acá en Apocalipsis 21:8, los cobardes están en primer lugar. Aquellos que van rumbo al lago de fuego, rumbo al infierno, son los cobardes. Cuando yo leí este pasaje, cambió mi perspectiva para predicar. Porque predicaba mucha fe, mucha superación personal. Y les encanta a los hermanos oír: vas a ganar, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar el cuerpo, Dios hará un milagro en tu vida. Les encanta. Pero a veces no predicamos del infierno, no predicamos del pecado, porque somos cobardes. Cuando yo leí y dice que los cobardes van en primera fila al infierno, dije: ahora se acabó la cobardía y vamos a predicar el evangelio. ¿Cuántos no quieren hablar de brujería? Y dicen: no, es que si nos metemos en ese punto, me van a hacer brujería, me van a hacer esto y lo otro. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Dios nos llama a ser valientes y a predicar la verdad, y no importa, se enoje quien se enoje. Yo estoy consciente que cuando predicamos estos temas viene represalia. Cuando hablamos de estos temas, la gente se enoja. Peor cuando nosotros hablamos de la idolatría, la gente se molesta. El otro día yo le predicaba a una persona y le dije: enséñame por la Biblia, si me das un solo pasaje en la Biblia que yo debo de hacerle un altar a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe, yo te doy mi palabra que la próxima semana en mi hogar voy a tener un altar para María y Guadalupe. Pero si me das un solo versículo de la Biblia. Y le dije a otra persona, porque es muy devoto a San Judas Tadeo: si me das un solo versículo de la Biblia donde se me enseñe que yo debo de hacerle un altar y rendirle pleitesía, rendirle respeto, prenderle vela a San Judas Tadeo, si me das un solo versículo, te doy mi palabra que yo en mi casa, en mi hogar, le voy a hacer un altar a San Judas Tadeo. Pero no hay ni un solo versículo. Eso es invento de la religión. Y dice: los idólatras, los hechiceros, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué es lo que está de moda en la actualidad? El homosexualismo. Y dicen: lo que pasa es que los cristianos son homofóbicos, lo que pasa es que los cristianos nos discriminan. No, es que no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Y nosotros salimos de responsabilidad de predicarles la verdad. Si usted está en el homosexualismo, salga de allí, venga a Cristo. Lo he testificado y una vez más lo voy a testificar. Conocimos a un joven, y cuando nosotros lo invitamos a la iglesia, noté un poquito, les soy honesto, no noté del todo, pero sí notamos un poquito que se comportaba un tanto diferente. Y usaba aretes, se pintaba el cabello, su manera de caminar, su manera de hablar, sus gestos. Pero nosotros nunca lo discriminamos por eso. Siempre fue bienvenido en nuestro grupo. Y como al año
nos quedamos sorprendidos cuando él dio su testimonio y dijo: quiero agradecer a la juventud de esta iglesia porque me recibió con los brazos abiertos. Quizás nunca se los dije, pero cuando yo comencé a venir a esta iglesia, yo era homosexual. Sentía atracción por los hombres, incluso he tenido relaciones homosexuales, he tenido pareja, pero puedo dar fe y testimonio que Dios cambió mi vida. Entonces tenemos testimonio que la persona puede cambiar si así lo desea. La persona puede cambiar si realmente así se lo propone, y este joven cambió para la gloria de Dios. Entonces, toda aquella persona que tiene inclinación al homosexualismo puede cambiar. Dios le puede transformar. ¿Cuántas personas el día de hoy han salido del homosexualismo y se han convertido a Cristo? Hay predicadores. Incluso en nuestro canal pasamos el testimonio de una pastora que era lesbiana y Dios cambió su vida. Dice que los afeminados y los que se echan con varones no tendrán parte en el reino de los cielos. Estamos hoy tocando la conferencia del infierno y el lago de fuego. ¿Quiénes son los candidatos de ir a ese lugar? En el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 41, dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno se sorprende de la gran cantidad de cristianos que entran a las redes sociales no para evangelizar, no para edificar, sino para contender. Le tengo malas noticias a usted que le gusta la contención, que constantemente entra a los en vivos, no para ser de bendición, sino para contradecir todo lo que se predica, todo lo que se enseña. Dice: todo aquel que sirve de tropiezo. Si usted no está siendo una persona de bendición en su congregación, está usted siendo una persona de tropiezo, le tengo malas noticias. Usted es un fuerte candidato. Usted es una candidata de ir al infierno si está siendo piedra de tropiezo, porque dice claramente: todos aquellos que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El infierno es algo real, no es algo simbólico como muchos enseñan. Como lo he dicho, bueno fuera que el infierno sea algo simbólico, y no lo digo por mí, lo digo por la cantidad de personas que mueren diariamente. Las estadísticas dicen que cada 24 horas 150,000 personas parten a la eternidad, y miles de ellos se van sin Dios y sin esperanza. Miles de ellos se van sin haber hecho la paz con Dios, sin haberse reconciliado con Dios. Ojalá no existiera infierno, ojalá no existiera el lago de fuego, para que estas personas no pasen la eternidad en ese lugar. ¿Cómo será el infierno? ¿Será un lugar de baile, de cerveza, de droga, de sexo desenfrenado? No, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuántas personas hay el día de hoy soberbios, hombres de un corazón de piedra, y dicen: yo no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo a nada? Y sí, hay personas, por ejemplo, los carteles de Colombia, de México, son hombres sanguinarios, son hombres de duro corazón, pero un día, a pesar de que ellos tienen un corazón duro, un corazón de piedra, que no le tienen miedo ni a la misma muerte, ellos dicen: para nacer hemos nacido pariente, para nacer hemos nacido. Pero un día, como yo lo digo, esto no está en la Biblia, es expresión mía, hasta el más macho llorará en el infierno, hasta el más macho crujirá los dientes, porque dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso será el infierno. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, es uno de los pasajes
que a mí realmente me conmueve. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Un predicador de antaño dijo una frase interesante: va a llegar un día donde vamos a tener que evangelizar a los evangélicos. Y esa profecía se está cumpliendo. El día de hoy tenemos que predicarle a los propios evangélicos. Y este pasaje de Mateo 7:21 me intriga y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de cristianos, no está hablando de impíos, no está hablando de ateos, no está hablando de agnósticos, no está hablando de aquellas personas que no conocen a Dios, que no conocen el evangelio. Está hablando de aquellas personas que conocen la palabra de Dios, que conocen el evangelio, que se congregan, que se reúnen en una iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí viene lo conmovedor. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No solamente está hablando de cristianos, y aquí viene lo interesante. Está hablando de personas que tienen un ministerio. Está hablando de personas que ejercen un liderazgo. Le pregunto: ¿todos los cristianos echan fuera demonios? Le pregunto: ¿todos los cristianos hacen milagros? Le pregunto: ¿todos los cristianos profetizan? Por supuesto que no. Está hablando de creyentes que ejercieron un ministerio. Y aquí habla en plural. Ponga cuidado. Mateo 7:22. Muchos. Esta palabra muchos está hablando en sentido plural. Quiere decir que en el final del tiempo muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Está hablando, repito, de líderes. Está hablando de cristianos que ejercieron un ministerio, ejercieron un llamado. Muchos me dirán en aquel día: son fuertes candidatos de pasar la eternidad en el infierno, son fuertes candidatos de pasar la eternidad en el lago de fuego. ¿Cómo se ha comercializado el evangelio el día de hoy? ¿Cómo se está negociando y se está lucrando con la fe? Dígame si estoy mintiendo o no. Usted mira un anuncio en internet, escucha en la radio, en la televisión: Congreso Apostólico, Congreso Profético, ofrenda. Todavía dicen los, como dijo, no lo digo yo, lo dice un teólogo: mercenarios de la fe. Ofrenda 200 quetzales, ofrenda 400 quetzales. Ahora, el día de hoy, el copyright. Nosotros los que manejamos páginas tenemos tanto problema con el copyright. Está bien que lo hagan los del mundo. Está bien que Luis Miguel le ponga copyright a su música, porque Luis Miguel es un impío, no conoce a Dios. Está bien que Shakira le ponga copyright a su música, porque es Shakira. Está bien que Marco Antonio Solís le ponga copyright a su música, porque es Marco Antonio Solís. Pero un cantante cristiano, un predicador cristiano que le ponga copyright a su música, está comercializando. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no en tu nombre hicimos milagros, no en tu nombre profetizamos. Todos aquellos que están comercializando con la palabra de Dios, todos aquellos que están lucrando con la fe. Una persona me contaba el otro día, una persona me dijo: vamos a orar por ti, porque estaba pasando penas y pesares, enfermedad en la familia. Y cuando uno está en ese estado de desesperación, uno hace cualquier cosa para salir de ello. Y le dijo: bueno, si nos das
los famosos pactos. Tenga cuidado con los pactos. Otro día voy a desarrollar una conferencia de los pactos, bíblico o antibíblico. Y le dijo, mira, haz un pacto de $1,000 y vas a ver cómo vas a recibir tu sanidad. Y la persona dijo, está bien, porque estaba tan desesperada, y dio los $1,000. Y resulta que el hijo murió. Y dice, ¿dónde está entonces el milagro? Y no que me prometieron que iba a mi hijo sanar si yo daba ese pacto de $1,000. Un día, estas personas que están lucrando con la fe van a entregar cuentas delante de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Miles de cristianos se van a llevar una gran sorpresa en aquel día. Por eso cuando estamos en los velorios y decimos, ya está en la presencia del Señor, ya está descansando en los brazos del Señor, ¿será esto cierto? Y si la persona nunca se arrepintió, y si la persona comercializó con el evangelio, si la persona negoció con el evangelio, ¿cuántas personas no aceptan invitación si no se les paga lo que piden? Entonces esto me da a entender que las personas no han aprendido a vivir por fe, no han aprendido que Dios suple su necesidad. Yo platicaba con una persona, porque platico con muchos, y le dije, ¿por qué tienes tarifa? ¿Por qué no trabajas por fe? Y me dijo, Diego, soy joven el día de hoy y un día voy a envejecer. Ahora dime, si yo no uso sabiduría y no pongo una tarifa y no hago un plan de ahorro, ¿quién me va a mantener cuando yo sea viejito? Porque estoy dedicado completamente al ministerio, no trabajo. Entonces le dije, ¿me estás diciendo que Dios es irresponsable? ¿Me está diciendo que Dios te va a abandonar cuando seas anciano? Pues qué mal, se nota que no conoces la Biblia. ¿Que acaso no dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan? Dios te va a mantener no solamente cuando estás joven, también cuando envejezcas. Dios te dará también su bendición. Dice el apóstol Pedro, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso dice Mateo que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quiénes son los otros candidatos de pasar la eternidad en el lago de fuego y en el infierno? Aquellos que adulteran la palabra de Dios, aquellos que le quitan y aquellos que le añaden. Por eso nosotros debemos de creer en toda la Biblia, no solamente lo que nos conviene, no solamente lo que se acomoda a nuestro estilo de vida. ¿Por qué no predicamos del infierno? ¿Por qué no predicamos del lago de fuego? Porque esto no genera dinero. Pero en cambio, si predicamos de prosperidad, pero en cambio, si predicamos de pactos, pero en cambio, si predicamos de superación personal, por supuesto genera entradas. Pero ¿quién quiere escuchar del infierno? ¿Quién quiere escuchar del lago de fuego? Por eso no predicamos, pero la Biblia dice, todo aquel que añade y le quite palabras a la Biblia tendrá su parte en el lago de fuego. Y todo, dice, las pestes, las plagas relatadas en ese libro vendrán sobre esa persona. Esa es la razón, el por qué nosotros debemos de predicar un evangelio completo. Debemos de predicar toda la Biblia y no solo aquello que nos conviene. Quiero finalizar Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Si usted está en Cristo, debe de tener paz y no se debe de preocupar y no se debe de asustar. Y aunque le hablemos del lago de fuego, mire, yo he leído todo el Apocalipsis. Muchos cristianos dicen: yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo, me da terror. Yo he leído muchas veces el libro de Apocalipsis y no me da miedo y no me da terror, porque yo estoy en Cristo, tengo paz. Como lo dije al principio, yo estoy seguro de mi salvación. Y dice Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, no hay condenación para usted. Esto es para aquellos que no están en Cristo. Esto es para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, los que andan conforme a la carne, los que andan conforme a los deseos de este mundo. ¿Y qué más dice? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted ha pecado, usted ha fallado, hay oportunidad. Pida perdón, arrepiéntase. El gran error de muchos cristianos es autojustificarse. Por eso muchos teólogos dicen: ¿qué diferencia hubo entre David y Saúl? Los dos pecaron. La diferencia estuvo en que David reconoció su pecado. En cambio, Saúl se autojustificó y le decía a Samuel: ¿pero qué has hecho, Saúl? No, Samuel, yo hice todo lo que Dios me mandó, hice todo lo que Dios me ordenó. Se estaba autojustificando. En cambio, un David en el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, perdóname, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Arrepentimiento. Y dice el libro de Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dicen los teólogos: ¿qué diferencia hubo entre Pedro y Judas? Los dos fallaron, los dos traicionaron a Jesús. Judas lo traicionó, Pedro lo traicionó. La diferencia estuvo en que Pedro se arrepintió, lloró amargamente, recordó las palabras de Cristo: no cantará el gallo sin que tú no me hayas negado, le dijo Cristo, y él se arrepintió. En cambio, Judas, en vez de arrepentirse, se fue a ahorcar. Para que nosotros no vayamos a parar en el lago de fuego y en el infierno, debemos de reconocer nuestro pecado, debemos de arrepentirnos. Hoy hay salvación, hoy hay vida eterna. ¿No le gustaría el día de hoy aceptar a Cristo? Usted no ha recibido a Jesús en su corazón. No le invito a cambiarse de religión, no le invito a cambiarse de iglesia, le invito a aceptar a Jesús. Le invito a abrazar el Evangelio. No hay necesidad de llegar al infierno. No hay necesidad de llegar al lago de fuego. Hoy es el día de salvación. Dios está tocando a su puerta. Dios está tocando a la puerta de su corazón. Y si quiere tomar la decisión, solamente repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Lávame con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy, públicamente, Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala todos los días, ore a Dios cada día. En su comunidad, en su aldea, en su ciudad hay una iglesia cristiana evangélica. Congréguese, reúnase con ellos, que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.